Hebreos 12, 28 y 29. Estamos al final de una epístola ya aquí, que ha estado dirigida a cristianos que andaban, como se suele decir, en la cuerda floja. ¿En qué sentido? En el sentido de que estaban viviendo tiempos muy duros, eran tiempos de prueba, porque había persecución en la iglesia primitiva y porque había también problemas internos en las iglesias. A veces nos imaginamos las iglesias del Nuevo Testamento como un modelo, y realmente en muchos sentidos lo fueron, pero las iglesias del Nuevo Testamento tuvieron problemas muy serios, muy serios. Y estas palabras están dirigidas a cristianos, a creyentes, que aunque habían luchado mucho, incluso habían perdido sus casas, posesiones, y algunos habían sido muertos por causa del Evangelio en su fidelidad al Señor, estaban en una situación de dar marcha atrás, y algunos de ellos habían dejado de congregarse, y algunos de ellos estaban mirando a lo que había sido su tiempo antes de ser cristianos, como judíos, porque la epístola está dirigida a hebreos, personas de trasfondo judío, y estaban empezando a recordar todo lo que era la rica liturgia del culto hebreo, con sus formas, con sus imágenes, con sus rituales, con sus festividades, como que aquello empezaba otra vez a cobrar un sentido especial. No habían tenido ese tipo de persecución. La vida en un sentido les había sido más fácil. La religión era como más cercana, más palpable. Parecía que aquello empezaba otra vez a recobrar sentido. Y que el mensaje del Evangelio empezaba a quedar un poco de lado. Se sentían tentados a rechazar su fe en Cristo y a volver a esa liturgia que habían vivido antes. Y la palabra del Señor viene para advertir a estos cristianos, para fortalecerles en la fe, para animarles a permanecer firmes en Cristo y para hacerles ver la grandeza de Cristo y de lo que significa ser cristianos en comparación con lo que había sido su religiosidad anterior. Y en estas palabras el Señor les dice lo siguiente, Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Veréis en pantalla que he titulado este mensaje Vivir y Servir, y de subtítulo La vida como liturgia. Esta palabra quizás os suene, siendo muchos de nosotros católica. Entendemos por liturgia lo que es las formas de un culto, de una misa, y yo creo que a nosotros evangélicos nos suena eso y no nos gusta mucho, es como un ritual, ¿no? Es como un patrón que siempre es lo mismo, que se va repitiendo y, digamos, entendemos que el culto pues debe ser vivo, sincero, sentido. Entonces, ¿por qué le he dado este título a este mensaje, la vida como liturgia? La palabra liturgia es una palabra bíblica, está en la Biblia. Liturgia quiere decir servicio. Y viene de hace muchos siglos, porque ya en la traducción del Nuevo Testamento al griego se utiliza ese término. Y se utilizaba para referirse a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran liturgos. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla.
O sea, en la antigüedad los liturgos eran los funcionarios públicos que se supone servían al pueblo. Un servidor del pueblo era un liturgo. Y eso pasó a usarse para referirse a los sacerdotes, porque se entienden que hacían el servicio a Dios en nombre del pueblo. Servían a Dios y servían al pueblo. Y ahí viene el nombre. ¿Sí? Pero el Nuevo Testamento le da un sentido nuevo, rico, pleno a ese servicio. En particular la epístola a los Hebreos, que habla de Cristo como nuestro liturgos, como nuestro servidor, el que vino a servirnos, el sumo sacerdote que ha venido para dar su vida por nosotros y que es el ejemplo supremo de servidor, de liturgos. El que ha ofrecido la liturgia más espectacular porque se dio a sí mismo por nosotros. No ofreció ya un servicio a Dios a través de un animal que sacrificó, se sacrificó a sí mismo. Él es el liturgos con mayúscula. Él ha hecho la más perfecta liturgia que hay. Se ha entregado por nosotros. Eso es el ejemplo sumo, máximo de lo que puede ser el servicio, la liturgia a Dios. Y ahí, partiendo de ahí, entonces, muchas gracias, el autor de Hebreos le quiere hacer a estos creyentes como Cristo, lo que Él es, quién es Él, lo que ha sido su obra, lo que Él nos ha revelado, nos ha desvelado el auténtico servicio a Dios. Nos ha desvelado lo que es la verdadera liturgia. Y es como que el autor les está diciendo, ¿cómo vais a volver a aquellas formas de culto del Antiguo Testamento, si aquello en realidad es una sombra, era una imagen de lo que iba a venir? O sea, en Cristo tenemos la plenitud y el pleno significado de lo que aquello quería decir. Aquello era una señal, era una flecha que apuntaba a Cristo. Aquella liturgia en realidad era algo, era bueno porque Dios lo creó, pero era una señal, era una flecha que apuntaba a la verdadera obra de Cristo, que es el verdadero y gran liturgos. Él nos ha enseñado lo que es la verdadera liturgia, dar la vida a nuestro favor. ¿Sí? Estaban perdiendo de vista el auténtico y profundo y grandioso significado de lo que es la auténtica liturgia, demostrada en Cristo a nuestro favor. Y ahora el autor de Hebreos nos dice de que sirvamos a Dios. Eso es lo que encontramos en el versículo 28. Mediante ella sirvamos a Dios. Habla de servicio. Quiere enfocar a estos creyentes que están dando marcha atrás en su vida cristiana, que están desenfocando en realidad lo que es la vida cristiana, para que se reenfoquen, para que entiendan bien la grandiosidad de Cristo, nuestro gran liturgos con mayúscula, que ha ofrecido la verdadera liturgia. Y nosotros somos imitadores de Él. Nosotros debemos ser también liturgos con minúscula, servidores. La vida es la verdadera liturgia del servicio a Dios. Esta es una idea muy importante que encontramos de hecho a lo largo de toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, porque ya en el Antiguo Testamento recordaréis que los profetas del Antiguo Testamento una y otra vez denuncian aquella religiosidad del pueblo que sí ofrecían los sacrificios a Dios, pero les faltaba la esencia de entender lo que aquello significaba. Esta mañana predicaba yo justamente en el profeta Oseas, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Sí, entonces la vida del cristiano debe ser servicio, debe ser liturgia, toda ella. Evidentemente también en lo que es nuestra vida cristiana, nuestra vida como iglesia, ofrecemos liturgia, culto, servicio a Dios, en particular los domingos, como tiene que ser, claro que sí, por supuesto. Pero hay algo muy importante. Nunca debemos olvidar que el culto a Dios va más allá
de nuestra reunión dominical. Toda la vida debe ser liturgia, culto a Dios. El apóstol Pablo lo pone en las conocidas palabras que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Recordaréis bien este texto. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto, que es la palabreja latría. De ahí viene idolatría, adorar a dioses falsos. El apóstol Pablo está diciendo que ofrecer nuestra existencia, nuestro vivir del día a día, eso es lo que quiere decir ofrecer nuestros cuerpos, no que nos sacrifiquemos en un altar y nos quememos, sino el vivir del día a día ofrecido a Dios, como si fuera un sacrificio del día a día. Ahora, ¿cómo vivimos ese servicio a Dios? Aquellos que hemos tenido un ministerio pastoral o lo tenemos, muchas veces tenemos el sentimiento de que decimos, hay poca gente que se compromete a servir. Cuando se busca a alguien para hacer esto o aquello, pues parece que faltan gente dispuesta a servir. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces el nivel de servicio es tan bajo? Pienso que en este pasaje, para mí hay tres claves del servicio cristiano, que nos mueve, que está en la base de lo que realmente significa estar ahí, sirviendo. Sirviendo en el contexto de la Iglesia y fuera de ella, en la sociedad en la que vivimos. Vivir con vocación de servicio, no de que me sirvan, sino de que yo sea un instrumento de servicio a los demás. Y lo primero que quisiera resaltaros es lo que veis en pantalla, porque este texto nos habla de servir con gratitud. Es más, servir mediante la gratitud, es decir, servir movidos por gratitud. Yo sé que hablamos muchas veces de servir por compromiso con la obra de Dios, y es correcto, claro. Debemos servir por un sentido de entrega a Dios y de compromiso con su obra por las necesidades que hay. Pero es interesante que el autor de la Epístola a los Hebreos habla de servir mediante la gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sea el motor, la gratitud que os lleve a servir a Dios. Quisiera resaltaros un par de cosas. En primer lugar, servimos a Dios. Servir a Dios. Claro, servimos a los demás, servimos a la Iglesia y servimos, se espera, en la sociedad en la que vivimos, pero servimos a los demás porque servimos a Dios. El motor, el enfoque principal de nuestro servicio es servir a Dios. Y esto cambia nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque los humanos somos ingratos en general. Y muchas veces, seamos sinceros, nos sentimos desalentados porque por lo menos pensamos que no hay la respuesta que nosotros quisiéramos. Que quizás no hay el reconocimiento que debiera haber. O no hay la respuesta a ese servicio que se está dando. Pero entonces tenemos que reenfocar nuestra mirada realmente, porque primariamente no servimos a los demás. Sí, servimos a Dios, y porque servimos a Dios, servimos a los demás. Pero servimos a los demás como expresión de un servicio a Dios. Y le servimos en base a y movidos por gratitud. Gratitud. Es decir, la gratitud nos lleva a servir. La gratitud nos mueve al servicio.
Y de esta forma adoramos al Señor. El apóstol Pablo se refiere con frecuencia a sí mismo como esclavo de Cristo. Cuando en sus epístolas se presenta como siervo de Cristo, la palabra ahí es doulos, es esclavo de Cristo. La gratitud como forma de adorar al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, dice el Salmo 100. Dad gracias en todo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Y un detalle más, es interesante que la palabra que aquí aparece para gratitud, permitidme, no soy ningún experto en griego, pero son palabras conocidas y creo que os ayudará. Gratitud es caris, de donde vienen los carismas, lo que Dios nos da, y de donde viene la palabra gracia, caris. Tengamos caris, ¿sí? Tengamos gracia, se podría traducir. Pero nuestra gratitud es respuesta a la gracia de Dios. Nuestro sentido de gratitud a Dios surge de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios. Y porque Dios ha expresado su gracia, yo puedo expresar caris a Dios, gratitud a Dios. Qué importante es que, agradecidos por Cristo, quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, su obra, su salvación, su nuevo pacto. Yo a veces, pues como cualquier ser humano, y supongo que también nos pasa a vosotros, cuando noto que empieza a haber cierto sentido de queja, porque a lo mejor, no sé, quisieras ver más gratitud de parte de otros, ¿no? A todos nos puede pasar. Entonces digo, Paco, tienes que cambiar el chip. No puedes pensar en la respuesta de otros, sino en la gracia de Dios que te ha sido dada, en todo lo que Dios ha hecho por ti y ser agradecidos al Señor. Y ese agradecimiento a Él, entonces, renueva el deseo de servicio a Él, porque servimos a Dios mediante gratitud. Yo sé que a veces, y me pasa a mí, cuando quieres llamar al compromiso cristiano, y está bien, y tenemos que hacerlo, como pastores y maestros, como creyentes, llamar a un compromiso sincero con la obra de Dios, hay que hacerlo. Pero quizás a veces nos falta que entender que la motivación central para servir al Señor no es el llamado al compromiso, sino la gratitud del corazón. Que nos haga el Señor conscientes por su palabra y por la obra de su Espíritu de cuánto tenemos que agradecer al Señor. Nos haga gente agradecida, no quejica, sino agradecidos al Señor. Cuando hay gratitud en el corazón, queremos servir a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En segundo lugar, vemos también en este texto que debemos servir con convicción. El servicio cristiano debe ser un servicio que surge de la convicción profunda. ¿Convicción de qué? Pues mirad lo que dice al inicio del versículo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. La convicción es el triunfo final del reino de Dios. El reino inconmovible que viene. El autor de Hebreos ha estado hablando en este capítulo de que todo lo que vemos un día será removido y lo que quedará será la obra de Dios. Lo que triunfará será lo que Él ha hecho directamente a través de su iglesia. Ese es el reino inconmovible que ya está entre nosotros, porque decía el Señor Jesús que el reino ya estaba aquí, pero sabemos que no en plenitud, porque también Él nos enseñó a orar, venga tu reino. Y ese es el reino que esperamos, el reino donde finalmente Él sea soberano, visible sobre todo lo creado, donde veremos que todo aquello que hemos hecho para su obra permanecerá, que su trabajo
y nuestro servicio a Él no es en vano, y que un día veremos el fruto y su reino establecido. Somos trabajadores, yo digo a veces, de la empresa, entre comillas, del proyecto divino, entre comillas, que tiene el éxito garantizado. Y esa convicción de decir, no, lo que yo trabajo y el servicio que yo hago tiene, permíteme la expresión, el éxito garantizado. Quizás las cosas en la tierra no vamos a ver que salen como uno quisiera. Yo os lo decía al principio, cuando uno mira para atrás y dices, hay cosas que no se han acabado, hay cosas que no han salido como yo quisiera, hay cosas donde no he llegado, y siempre será así. Pero lo que hemos hecho en el Señor, eso tiene un sello de perpetuidad. Todo lo que Dios hace, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, será perpetuo. Y esas palabras de Eclesiastés 3 son absolutamente conmovedoras, porque una especie de lema del libro de Eclesiastés es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y el autor de Eclesiastés contrasta el todo es vanidad con el todo lo que Dios hace será perpetuo. Hay dos todos en ese capítulo. Uno, que la realidad de la vida es que al final todo se desvanece, todo es removible, todo es vanidad. Pero hay el otro todo, que todo, no una parte, todo lo que Dios hace será perpetuo. Es un pasaje muy hermoso, uno de mis favoritos, porque no solamente lo que Dios hace es hermoso en su tiempo, es perpetuo. Es el reino inconmovible, porque Dios lo ha establecido, lo ha iniciado, Él es el Rey y triunfará. Esto no es triunfalismo humano, esto no son palabras vanas que yo quiero animaros meramente. Está aquí. El reino de Dios es inconmovible. Y los reinos de este mundo perecerán. Y la historia demuestra que por muy fuertes que sean los reinos y los imperios, acaban cayendo. Ahí está la historia. El reino de Dios sigue adelante. Con sus problemas, con sus manchas, con sus arrugas, con decepciones. Pero es servir para la empresa que tiene el sello de la garantía divina. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Es reino inconmovible y las fuerzas del mal no lo podrán conmover. Ellas serán conmovidas y removidas. ¿No es esto un ánimo para servir? Yo creo que no hay mayor ánimo que eso. Por eso tenemos que tener un sentido profundo de convicción. Cuando esa convicción está en el corazón, servimos para el avance del reino. Oramos por el avance del reino. Alguno quizás me ha oído lo que voy a decir ahora, no sé, Pedro, es posible que desde años nos conocemos, o Lara o algunos. Es la experiencia de mi conversión, cuando tenía 13 años. Cuando tenía 13 años, que llevaba poco tiempo yendo a la iglesia, se hizo un campamento en Algeciras, en Pelayo, es una urbanización que hay en las afueras de Algeciras. Y había una hermana, un matrimonio mejor dicho, en la iglesia de Algeciras, Cristo viene. Ella se llamaba, ya fallecido, Angelines, y él Paco. Pues este matrimonio cedían una finca que tenían ahí en Pelayo para hacer estos campamentos de jóvenes. Durante varios años, la iglesia mía de Málaga y de Algeciras y de otros sitios también, no sé, incluso aquí de Sevilla en aquellos tiempos, me parece que sí, de Baltasar Gracián había ido también algún joven. Bueno, el tema es que yo había oído ya el Evangelio en la iglesia, en la escuela dominical y en ese mismo campamento. Y una noche, pues yo me retiré del fuego de campamento y me fui al garaje que tenía Paco, que lo preparaban con unos catres para que durmiéramos allí. Y me arrodillé allí al lado de mi catre y acepté al Señor en mi corazón. Y ahí comenzó mi caminar como cristiano. Pues 29 años después,
volví a visitar la iglesia de Algeciras. Cuando yo ya era coordinador, en el año 2000 que comencé, pues una de mis primeras visitas fue a la iglesia de Algeciras. Y yo mientras predicaba miraba a ver si veía a Angelines o a Paco, pero no me percaté que estuviera. Y de hecho en aquella predicación yo mencioné el texto de vuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero sin hacer alusión a la finca de este matrimonio. Cuando acabó el culto, había un hermano anciano, Pepe, nos pusimos a la puerta a saludar a los que habían estado en el culto, y le digo, Pepe, este matrimonio que eran los dueños de aquella finca, yo ni me acordaba cómo se llamaba. Dice, sí, Angelines y Paco. Y diciéndome él eso, veo que viene una señora de pelo blanco, que se acerca, no me pudo decir palabra, me abrazó, empezó a llorar y me dijo después por qué estaba tan emocionada. Dice, tú sabes que nosotros nos apartamos de los caminos del Señor. Y cuando estábamos en esta crisis por diferentes circunstancias, Paco y yo comentábamos más de una vez, ¿para qué habrá servido todo aquel esfuerzo que hacíamos cediendo la finca que teníamos en Pelayo? Que venían aquellos jóvenes y nos dejaban aquello hecho una pena. Yo ya no vengo a esta iglesia, me dijo, ahora voy a la línea. Cuánto me alegro de haber pasado hoy por aquí y de haber oído tu testimonio. Ella no sabía que en aquel garaje un joven se había convertido y que 29 años después coincidíamos en el culto de aquella iglesia. Bueno, gracias a Dios por aquella visita, porque en todos los años que han seguido en mi ministerio he tenido a Angelines presente y aquel encuentro. Y saber, me ha dado convicción, es un testimonio, bueno, primero la palabra de Dios, que es la que lo afirma, pero Dios me permitió tener este testimonio directo de que esta mujer, si no hubiera pasado aquel domingo por allí, quizás nunca hubiera sabido que yo me convertí en su terreno. Y entonces uno piensa, ¿cuántas experiencias de este tipo puede haber? Que nunca han llegado a nuestra vida, pero no hemos sabido de gente que de alguna forma en nuestro servicio a Dios, sea dejando una finca para que los jóvenes un poquito la destrocen, sea dejando un coche, sea dejando nuestra casa, sea predicando la palabra, sea en una clase de escuela dominical, sea haciendo el servicio que sea por su obra. Hemos tocado alguna vida y hemos sido medios de servicio para el avance del reino inconmovible. Convicción, hermanos. Por último, este pasaje nos habla que debemos servir a Dios, además de con gratitud y con convicción, con temor reverente. Con temor reverente. Porque, dice el texto bíblico, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo no sé qué piensas tú ante estas palabras, porque yo creo que hablamos pocas veces de Dios como fuego consumidor. Es terrible pensar en el fuego cuando se producen incendios, ¿no? Verano pasado, como otros veranos, fue un verano muy fuerte de incendios en muchos lugares, que arrasó, destruye bosques, plantaciones, casas y sobre todo gente. El fuego puede ser terrible, pero no es a este efecto del fuego al que se refiere la Biblia. Dios no consume lo bueno. Dios es fuego consumidor de lo malo y menos mal. Menos mal que el fuego también se puede usar para quemar basura. Es fuego consumidor de la basura. Ese es el fuego divino. El fuego de la basura de los seres humanos.
el fuego que consume el pecado, que consume no lo bueno, sino lo malo, el fuego que purifica, que hace que lo bueno que está contaminado sea más bueno. Es el fuego, en el caso de los cristianos, de la disciplina del Señor. La disciplina a la que se refiere esta misma epístola, porque Dios al que ama disciplina, dice el libro de Hebreos, como el Padre al Hijo a quien quiere. El Dios que es santo, que es bueno, que es justo. Y nosotros debemos servir a Dios, sí, conscientes de esa sana, buena, purificante disciplina divina que consume nuestra basura. Gracias a Dios, porque Él es fuego consumidor. Pero claro, el fuego quema y duele. Aunque queme lo malo, pica. Y la disciplina del Señor también nos puede costar un grado de sufrimiento, pero es sufrimiento para bien. Ahora bien, no todo sufrimiento en la vida es causa de disciplina personal divina. Algunos creyentes viven con un sentido de culpabilidad porque les ha pasado esto o aquello y piensan que Dios le está castigando. No todo nuestro sufrimiento viene porque hayamos pecado personalmente contra el Señor y Él nos esté disciplinando, porque el mal existe en el mundo. Y más bien Dios es aquel al que podemos acudir y pedir su ayuda, su protección. Pero sí es verdad que puede ser parte de la disciplina divina. Y esto nos debe llevar a servirle con temor reverente. Y es que nuestra fe en el Señor, lo que supone el haber nacido de nuevo, ser sus hijos, tiene tanto valor que la Biblia lo compara con el oro. El apóstol Pedro, cuando habla de la fe, dice que más preciosa que el oro. Y Dios quiere purificar ese oro para que brille, para que sea más fuerte. Oro, yo no sé si hay, no entiendo mucho de esto, oro mejor que de 24 quilates. No es suficiente 18 quilates. Nos quiere aquilatar el Señor. Y eso significa formar en nosotros la imagen de Jesús, ser más parecidos a Jesús, avanzar en el conocimiento del Señor, ser transformados a su imagen. Y eso brilla. Eso recobra brillo, que se traduce en un buen testimonio, en servicio al Señor en primer lugar y a los demás. Dios nos llama a servirle, pero no de cualquier forma, sino con excelencia, con santidad, con categoría de la santidad. Nunca digas, bueno, es para el Señor, ya vale. No. El cristiano en todo su ministerio, en toda su vida, tiene que procurar ese sentido de superación. Y eso es lo que nos lleva, y esto me lo tengo yo que decir ahora, aunque esté ya para jubilarme. Y mientras Dios me dé vida, son cosas en las que he reflexionado a nivel personal, ¿no? Paco, no pierdas la gratitud, no pierdas la convicción. No pierdas el servir con temor reverente. No te des ya la fácil vida, ya jubilado, a descansar. Bueno, sí, hay lugar, claro, para descansar, y es bueno y espero hacerlo, pero no para perder el sentido de la excelencia en todo lo que hacemos. Y la excelencia en la vida, y en medio de nuestras tentaciones y de nuestras luchas, nunca pensar que vale la actitud de ofrecer cualquier cosa a Dios. A Dios le ofrecemos lo mejor de la vida. Él se lo merece. Y esa santidad, esa excelencia de la vida es fruto de una fe que se nutre por la palabra y la oración.
Por eso dice el texto bíblico, mirad que no desechéis al que habla. Nunca dejemos de nutrirnos del que habla. Y el que habla es Dios, y nos habla al corazón, y nos llamará otra vez, y nos hablará otra vez. No desechéis al que habla. Porque cuando dejamos de oír a Dios, mal asunto. Hemos perdido el punto de referencia. Esa palabra que nos nutre, que es buena, que enriquece. Y como leemos en este mismo libro, capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Vivir y servir, ese es el gran privilegio que tenemos. Que nadie nos engañe, ni nos autoengañemos, pensando que se es más grande mientras nos sirvan. Hay este poema que veis en pantalla, a lo mejor alguno me lo habéis ya oído mencionarlo. Es un poema de una poesía, sí, un poema de Gabriela Mistral, que fue una poetisa chilena. Bueno, ella tuvo su recorrido religioso, pero yo creo que en este poema Gabriela Mistral dice algo muy bueno, muy importante, porque lo que hace esta poetisa, dice Gabriel, pero perdón, es Gabriela, es pensar, ella reflexionaba y miraba al mundo alrededor, el mundo que Dios ha creado, y observaba que, curiosamente, todo sirve. Lo que Dios ha hecho tiene un motivo de servicio, tiene una finalidad de servicio. Y me permitís leerlo. Yo fui pastor mi tiempo en seminario en Chicago, en una iglesia latina, durante 3 años. Y cuando nos despedimos, una hermana puertorriqueña me regaló un calendario, y el calendario tenía este poema. Así que me lo puse debajo del cristal de mi mesa por muchos años, hasta que ya se perdió el color y las letras y ya no se podía leer bien. Pero ha sido inspirador para mí, la verdad. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Existe la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Aquel es el que critica. Este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque el gran Dios, soberano Señor, creador de cielos y tierra, nos has hecho tus hijos y por eso podemos llamarte Padre, Papá, el Dios que sirve. Y te llamamos así, te queremos reconocer como el soberano que sirves y que has hecho todo con un propósito de servicio. Y también a nosotros. Te damos las gracias porque lo demostraste a la perfección en Jesús, que dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Y si Él, el Maestro y Señor, tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos, Él, el grande, el soberano, Señor, ayúdanos a entender que nos llamas y nos das el honor de servir.
despierta esa vocación en nuestro corazón, que batalla con la tendencia humana en la que preferimos que se nos sirva. Ayúdanos, Señor. Pon en nuestro corazón verdadera gratitud. Amplía nuestra visión de todo lo que tú has hecho por nosotros, de todo lo que tú haces, de quién tú eres, de tu grandeza, de la inmensidad de Cristo Jesús como nuestro liturgos, nuestro servidor con mayúscula. Y desde esa gratitud te sirvamos a ti, aunque la gente sea ingrata, y nosotros también muchas veces muy ingratos, pero ayúdanos mediante la gratitud profunda a servirte. Y afirma en nuestro corazón, Señor, la gran verdad de que tu reino es inconmovible. Ayúdanos a servir en la extensión de ese reino, con los dones que a cada uno tú nos has dado. Que no lo veamos como una carga, como un mero sacrificio de que ahora tengo que hacer esto o aquello, sino que lo hagamos con la profunda convicción de que servimos en el avance del reino que no perecerá, sino que será triunfante. Y todo ello con ese sentido profundo de temor reverente a ti. Líbranos de ligerezas, líbranos de mediocridades, líbranos de darte de lo que nos sobra, que realmente, Señor, nos ayudes, como cantamos también en algún cántico, purifícame, y ayúdanos a estar dispuestos a ser purificados por ti, sea en el fuego de la prueba, en el medio de nuestras crisis personales. Señor, que la fe sea limpiada de todo aquello que es impuro, es suciedad, no es conforme a tu voluntad, para que reluzca mejor y más brillante como el oro, y ser un testimonio de ti a este mundo. Ayúdanos, Señor, a todos, y te pido por mis hermanos en la iglesia aquí en Sevilla, que sean una iglesia servidora, y cada vez más, y todos juntos podamos, con tu ayuda, avanzar tu reino en este país. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un privilegio, hermanos, acompañaros. Que el Señor os bendiga, y como decía Pedro, aunque me jubile, espero volvernos a ver algún